Bienvenidos a este programa, mi nombre es Andrea Torres. Bienvenidos a una nueva sección de Sin Tinte Religioso. Mi nombre es Marco Rivera y empezamos una nueva sección. Y antes de empezar, queremos presentar a nuestro primer invitado, nuestro hermano Walter Colocho. Walter, bendiga. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones. El tema de hoy estamos es, ¿soy o me hago? ¿Usted qué se le queda a la mente con eso? Realmente, desde que me dieron el tema, fue así como empezar a meditar realmente cómo está la iglesia en estos últimos tiempos que Cristo viene pronto ya. Eso fue lo que estamos meditando. Creo que hoy en día en la iglesia hay personas que pueden ser que no saben qué se están haciendo y creen que son cristianos. No sé qué considera usted. Sí, fíjese que en Daniel 12:10 dice, el contexto de este versículo es cuando ya el Señor le está dando a Daniel cómo va a ser los últimos tiempos, ¿no? Cómo va a estar la iglesia, cómo va a estar las personas en la iglesia, y realmente es aplicable tanto para cómo va a estar la iglesia y cómo vamos a estar, digamos, nosotros en la familia y cómo vamos a estar nosotros personalmente con la relación con Dios. Dice Daniel 12:10, dice, muchos serán impíos, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto que dice, ningún impío entenderá. Nos están pasando muchas cosas alrededor, el tema geopolítico está ya encrucijado a la unión del G10 que habla Apocalipsis, y ya en los últimos tiempos, el cambio climático, todo se está dando ya, y realmente los que no tenemos a Cristo en el corazón, pasamos de largo y no entendemos lo que está pasando y creemos que solo por estar en la iglesia somos cristianos, ¿no? Lo mismo dice en Mateo 24:39, dice Mateo 24:39, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. Entonces dice que los últimos días van a ser como los días de Noé. En los días de Noé todos estaban casando, todos estaban en cheque, etc. Y realmente nadie entendía lo que iba a pasar hasta que pasó. Entonces muchas veces en la iglesia están llenas de personas, pero realmente no entienden realmente a dónde se dirige el mundo en estos momentos. Y es bonito el programa porque realmente el tema, porque podemos empezar a tocar lo que habla Apocalipsis 2:3, que dice de las 7 iglesias que Jesús habla cuando vayan a ser los últimos tiempos. 5 de ellas Dios las manda a arrepentirse. Entonces eso es algo bien tremendo porque podemos evaluar a través de esas iglesias cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia y cómo estamos como iglesia. Entonces, el programa es muy bonito porque dice Sin Tintes Religiosos. Creo que podemos tocar ese tema ahorita de cómo van a estar las iglesias en ese momento. Jesús dijo, espero, dice, que cuando regrese, dice, habrá fe en la tierra. Entonces, 5 de esas iglesias Dios les llama a arrepentirse. Entonces, estamos en los últimos tiempos. Imagínense ustedes cómo estamos como iglesia. Actualmente, ¿verdad? El tema de Mateo es como un poco la calma antes de la tormenta, o sea, como dice, todo está súper bien y de repente cae el pencazo, como decimos aquí. Y eso le va a pasar a muchas personas que puede que le agarre el rapto en la iglesia, que un montón de personas que están en medio de un culto se queden en medio del rapto. Exacto. Fíjense de que realmente cuando se habla de que nuestros cuerpos van a ser transformados, muchos teólogos hablan de que va a ser el juicio de los tibios, porque de hecho puede que se escuchen la trompeta de los tibios, pero no van a tener esa lámpara llena. Y cuando dice la historia de las vírgenes, la palabra de las vírgenes, dice que 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. Y le decía una, hey, dame aceite. Pero realmente cuando vemos el aceite no se puede
lograr inmediatamente, sino que el aceite usted tiene que cultivar una semilla, tiene que regarla, tiene que procesarla para que dé aceite. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no es necesario que vengamos a un programa y le diga, hermano Marcos, usted está lleno del Espíritu Santo, hermano Andrea, usted está lleno del Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo hablando a su espíritu que realmente usted sí es salvo. Entonces, muchas veces, con ese detalle de solo hacer una oración, dice la palabra del Señor de que todo aquel que cree será salvo. Pero muchos predicadores a veces decimos, usted cree, haga una oración. Y lo llevamos a una oración. Pero nosotros estamos autorizados de llevar el mensaje de salvación. Todos estamos autorizados de llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de la palabra. Pero nadie está autorizado a decir, pues después de la oración usted es salvo. Entonces, muchas veces cuando dice la palabra del Señor, dice el que cree. Entonces, después que usted cree, sí, vamos a la palabra entonces, a leer la palabra, a santificarnos, a ver si la palabra sí te hace saber que tú realmente eres salvo. No te va a decir ni ningún hermano, mira, tú eres salvo, tú no eres salvo. Realmente es el Espíritu Santo a través de su palabra el que te va a dar la seguridad que de verdad está en su corazón. Correcto. No sé qué piensan ustedes, pero a raíz de unos años anteriores hubo una pandemia. No sé si ustedes vieron un cambio en la iglesia después de la pandemia. Creo que ahí se notó fielmente los verdaderos cristianos. Mucha gente se enfrió en ese momento o mucha gente desistió de asistir a la iglesia. Actualmente, la mayoría creo que, no sé, visitamos la iglesia los domingos y creemos que allí cumplimos con nuestro compromiso. Y creemos que allí ya hicimos nuestra labor y ya en nuestra semana nos olvidamos de Dios. Y creemos que sí soy un cristiano. No sé qué piensan ustedes. Mucha gente termina siendo como prácticamente un animal de costumbre, fue. De decir, voy al culto, voy al trabajo, voy a la escuela o a la universidad o lo que sea, por X o Y motivo que me lleve a ese lugar. Si voy al trabajo es porque necesito dinero para comer, obviamente. Si voy a la iglesia es porque necesito alimento espiritual. Pero ¿qué pasó? Es un dato curioso ese de la pandemia. Cuando empezó todo eso, yo me acuerdo, hace 10 años, antes de la pandemia, que fue en 2020, en 2010, existía mucho decir, el internet del diablo, que todas las redes sociales son malas, son malignas, y ya después ya están los pastores diciendo, los invitamos a nuestro culto virtual, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. O sea, la perspectiva general hace cambiar a muchas personas en qué es lo que está pasando, tanto para bien como que ahora ya las personas religiosas ya no piensan que las redes sociales son malas solo por existir, como de forma negativa, porque muchas personas se terminaron acomodando a que el mensaje les llegue a la casa, ya sea por televisión o por Facebook o en vivos. Hay una teoría, se llama la teoría del reino, que es una falsa doctrina, que en los últimos tiempos la iglesia va a reverdecer y la iglesia va a tener un gran avivamiento, pero ustedes lo acaban de decir, después de la pandemia fue así como una disminución bien sustancial en todas las iglesias que se da la verdadera doctrina. No así otros lugares donde se dan falsas doctrinas que estuvieron muy llenos, ¿no? De hecho, eso ha sido, digamos, paulatinamente, ha venido una decadencia. No estamos igual después de pandemia. De hecho, bíblicamente la iglesia esa es una falsa doctrina que va a terminar en un avivamiento. Ahí, obviamente, se han escuchado algunas noticias de algunos avivamientos que han habido bien puntuales, pero son bien puntuales. No es que toda la iglesia vamos a tener una hambre por Cristo. De hecho, la iglesia en Apocalipsis habla que termina en apostasía. Entonces, eso es lo que el tema es bastante importante para todos nosotros como cristianos, de mantenernos fervientes en el Señor, mantenernos hirviendo en el Señor, no digamos calientes, sino hirviendo de verdad, tener una seguridad en nuestra salvación, porque la iglesia, a raíz de todo lo que hablábamos, antes de lo que yo les leía de Daniel, antes de ese versículo 10, habla de que la ciencia aumentará.
Entonces, en los últimos 100 años ha habido un montón de ciencia. De hecho, ustedes que están inmiscuidos bastante en la tecnología, la ciencia está bastante aumentada, pero el entendimiento de las personas no saben a dónde van, no saben lo que está pasando y el tiempo se acaba. Entonces la iglesia termina en apostasía. Hermano, pero mire, yo ya acepté a Cristo en el corazón. Para eso es el programa, para que nos evaluemos y veamos lo que Dios nos habla a través de su palabra en el mensaje a las iglesias, porque realmente la iglesia termina en apostasía, no termina la obra que el Señor nos mandó. Por eso, después de la apostasía, cuando empiece el juicio para Israel, después del arrebatamiento, envía a Dios a los 144,000 a terminar el trabajo que la iglesia no terminó. Entonces, si ahorita nos ponemos a orar, Señor, mira, aquellos que ya no quieren nada contigo, regrésalos. Sí, hay que orar, hay que tener una lista. Si tú no tienes una lista de hermanos o conocidos, realmente no sabría decirte por qué oramos, pero tenemos que tener una lista de hermanos o de personas a orar con ellos, porque realmente la iglesia va en decadencia. Eso dice la Biblia. Dice el programa se llama Sin Tintes Religiosos. Hay muchas iglesias que están hablando El Salvador para Cristo, Santana para Cristo, etcétera, pero eso no existe en la Biblia. La iglesia lastimosamente termina en eso y es de empezar a evaluarnos como cristianos si de verdad somos cristianos, ¿no? Bueno, ¿verdad? ¿Cuánta dependencia nosotros tenemos de Dios? Eso. Yo creo que la mayoría de los jóvenes nos da miedo decir que somos cristianos en nuestro rubro, o ya sea en una universidad, en un colegio. Nos da bastante pena o decir, miren, yo soy cristiana, yo de verdad he aceptado a Cristo en mi corazón, porque mis frutos o mi testimonio no da ese reflejo. Y la mayoría tal vez puede decir, no, ¿saben qué? Voy a la iglesia porque mi mamá me lleva. O voy a la iglesia porque tengo que ir los domingos y cumplir. Si no, no me dan mi mesada, si no, mi mamá no está contenta. Pero de verdad esos jóvenes, ¿será por pena y decir, Señor, de verdad quiero hacerte las cosas bien? ¿O se están haciendo en la parte religiosa o en la parte que de verdad tener a Cristo en su corazón? Eso en parte también es tanto responsabilidad, o sea, es tanto responsabilidad de la persona como tal, o sea, de la persona que dice, no sé, o sea, sí, pero no, es tanto responsabilidad de ella, obvio, porque la salvación es individual, pero también es un poco responsabilidad de las personas que las están guiando, porque se nota cuando una persona está haciendo las cosas únicamente por compromiso. Es decir, no, voy a ir, como dice la Andrea, dice, por ejemplo, un niño le dice a la mamá, ay mamá, voy a ir, y el niño pasa todo el culto, sí. O sea, se nota que está ahí únicamente por pleno compromiso. Sí, está en la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero ¿qué tanto tiempo van a estar así? Porque en algún momento la trompeta va a sonar, eso es algo que sabemos. Si es que van a tener que pasar por eso antes o después de que ya suena la trompeta, eso es lo peligroso. Fíjate que gracias por la acotación, el tema de los niños. He estado trabajando en los últimos años con jovencitos de 7 a 13 años, y realmente lo que usted dice, muchas veces le dejamos la responsabilidad de la iglesia, como que dice, vaya, la iglesia va a ser la responsable en que mi niño acepte a Cristo en el corazón, pero yo que recibo niños de esas edades, que son las edades donde como dice Deuteronomio 6, tenemos que llevar la palabra a su corazoncito para nosotros como padres hacer que realmente saber y sentir en el espíritu que ellos han aceptado a Cristo en el corazón. Puede que a esa edad hagan una oración y digan, recibo a Cristo en mi corazón a los 12 años. Y cuando ya crecen, empezamos y allá por los 16 a decirles, hey, no te estás comportando como un cristiano, no te estás comportando como un verdadero cristiano. Pero realmente eso no debe de ser así, porque lo que deberíamos de decirle es, realmente no te estás comportando como una persona que ha recibido a Cristo en su corazón y dé fruto, como lo dice la palabra. Entonces, eso ahorita, post pandemia, se está viendo bastante como agravante. Los niños en sus casas
por hogares cristianos no están recibiendo la palabra como debe de recibirse. Se mira en las Santas Cenas que los niños tienen ese querer, ese amor por el Señor, porque son unos niños, pero lastimosamente la palabra del Señor dice que mientras ya se conoce el bien y el mal, los niños de esa edad pueden perderse. Entonces, es de ponernos, como usted dice, la trompeta va a sonar, y lastimosamente no solo se pueden quedar personas adultas, se pueden quedar niños desde que ya sepan qué es el bien y el mal. ¿Cómo saber si un niño sabe qué es el bien y el mal? Los niños de 5 años, 4 años, usted lo ve desnudo y no le pasa nada. Pero desde que ya empieza a sentir pena por estar desnudo o a taparse, él ya sabe qué es el bien y el mal. Y nosotros como padres de familia, desde pequeñitos, tenemos que llevarle el Evangelio. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado en su palabra. Y ahorita sí está la iglesia. Como les decía, podemos tocar algunos aspectos de lo que las 5 iglesias que el Señor le habla al final de los tiempos, de cómo va a estar antes del arrebatamiento. 5 de las 7. Pero hermano, esas son las iglesias que estaban allá. No, eso representa tu vida, tu hogar y toda la iglesia. Puede ser aplicado en cualquiera de las tres etapas. Un punto básico de lo que le habla una de ellas es: has olvidado tu primer amor. Entonces, si usted, hermano, después de hacer una oración, sigue cometiendo pecados y desvaríos, realmente lo que sí le pudiera decir es: hermano, revisemos de verdad si fue una oración solo por haberla repetido, o de verdad usted creyó en Jesús como su Salvador personal, porque debe de haber fruto. Algo que está pasando también es que muchos de los jóvenes actualmente no quieren agarrar compromiso al cristianismo, sino que es cierto, tengo a Cristo en mi corazón, asisto a la iglesia, pero yo no me quiero comprometer. No quiero comprometerme en los servicios de la iglesia, no quiero comprometerme en llevar una responsabilidad acerca del llamado del Señor. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Con Andrea hablábamos de esto hace un par de días, y es algo curioso, que esto escala un poco más allá del ámbito solamente en la iglesia, sino que escala también al ámbito secular, porque hay mucha gente que le huye al compromiso, tanto en la iglesia como en el trabajo, en la universidad, en el bachillerato, donde sea que ellos estén. Muchas personas le huyen al compromiso, a cualquier tipo de compromiso, no se diga el compromiso eclesiástico, que todavía necesita un escalón más de compromiso. Ese de que lo que les acabo de decir, la iglesia va a terminar en la apostasía, eso no podemos cambiarlo, así está escrito. Lo que tenemos que lograr es que no seamos parte de nosotros de eso. Lo que ustedes dicen, ¿por qué los jóvenes o algunas personas no quieren tomar, digamos, responsabilidad en la iglesia? Tal vez no lo llamemos una responsabilidad en la iglesia como tal, sino que una responsabilidad con Cristo. En las estadísticas hablan que más del 75% de las personas que se van de la iglesia se van porque se van diciendo ellos son hipócritas. Eso es estadístico. Entonces, ¿por qué hablar de que las personas que están en la iglesia somos hipócritas, ¿no? Y se van no queriendo tener responsabilidad ni saber de la iglesia. Pero es porque lo que hablamos, lo que estamos hablando de Apocalipsis 2, 3 y 4, otro de los puntos que Dios habla a las iglesias que van a estar en los últimos tiempos, dice: iglesia se está mezclando con el mundo. Dice, eso es lo que le habla a la iglesia de Pérgamo, que el Pérgamo significa que está mezclado, está conglomerado con el mundo. Entonces, muchas veces estamos trayendo nosotros el mundo a la iglesia. Hermano, pero mire, yo he visto algunos otros podcasts donde hay muchísima y doy gracias a Dios de veras que ustedes como jóvenes de la iglesia donde yo asisto haya nacido este tipo de podcast en sus corazones, que Dios haya puesto esto en sus corazones y no comiencen a traer personas
solo porque son famosas o son influencers, solo para que hablen aquí cualquier tipo de cosas, y tocan ustedes que estar poniéndoles el bip, bip, bip a sus ediciones, porque las personas se sientan acá y empiezan a hablar como que están en sus canales, a hablar cualquier tipo de detalle, y estamos trayendo la iglesia al mundo. Entonces, por eso que las personas nos miran y dicen, ¿para qué ser así? Porque estamos trayendo la iglesia al mundo. Muchas de esas cosas también habla también en esos capítulos de Apocalipsis, que le dice, tú mantienes esa forma de comportarte como los nicolaitas. ¿Y qué son los nicolaitas? ¿Qué eran los nicolaitas en aquel entonces? Es aquellas personas que le daban realce a la iglesia y hacían una democracia en la iglesia solo porque eran una persona que ayudaba acá, que ayudaba aquí, y son personas que no quieren una teocracia que Dios mande en la iglesia, sino que empiezan a querer manipular ciertas cosas de la iglesia, y por eso se van las personas, se van de nuestras iglesias, no quieren saber nada con Dios. Lastimosamente el diablo usa ese tipo de detalles para que las personas se fijen en uno, y por eso nosotros como cristianos somos cartas leídas, dice el Señor en su palabra, somos cartas leídas, porque lastimosamente así es. Si nosotros no damos testimonio, dice que Dios entonces va a poner a hablar a las piedras, ¿no? Sí, yo creo más que todo que es bien difícil para los jóvenes hoy en día de verdad entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo, quieras o no, lo está jalando con tantas cosas, que para el joven escuchar música secular no es pecado. Para el joven ir a un concierto no lo ve mal. Pero yo el domingo voy a estar en la iglesia. Incluso puedo ir a una fiesta porque mis amigos me invitaron, o porque en la universidad es la promo, o voy a salir graduado, y yo no lo considero malo. No voy a ir a bailar, hermano. Voy a ir a comer y a distraerme. Ustedes no sé cómo lo consideran, si eso es correcto, si de verdad el joven está haciendo bien las cosas, o de verdad decir, no, esto ya no me conviene a mí, esto de verdad ya no está en las cosas que el Señor quiere que yo haga. Y ese de que a las iglesias el Señor los llama también a que se arrepientan. Imagínense ustedes, Dios le habla en los últimos tiempos a 7 iglesias, y a 5 de ellas Dios las llama a arrepentirse. Lo que estamos hablando, ¿soy o me hago? O sea, está hablando que solo dos de ellas, y ya voy a acotarlas, 2 de ellas son las únicas que aparecen aprobadas. 5 de ellas no. Y lo que usted está diciendo, muchas veces no tenemos esa intolerancia al pecado, sino que nosotros como cristianos, lo que usted dice, a veces puedo estar un día acá y el otro día acá, pero como ya hice la oracióncita, entonces realmente evaluemos como iglesia, cuando hablamos de Cristo, cuando ya las personas, tú les estés enseñando el plan de salvación, diciéndole que es pecador, así nació, y que únicamente hay un Salvador que se llama Jesús. Luego después es mejor tratar de explicarles a través de la Biblia, y que sea esa persona leyendo la Biblia, y que sea el Espíritu Santo que le diga, de verdad estoy salvo. Cuando dice el que cree, dice que ya es salvo. Y cuando tú lo pongas a leer Juan 3:16, vaya a leerlo. ¿Tú crees? Vaya, no hagas la oración, pero tú crees. Leamos Juan 3:16. Y te puedo asegurar que esa persona, si ha creído realmente en su corazón, empieza a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, y esa persona va a empezar a llorar. Pero cuando necesitas ser salvo, haz la oración, dale pues, y a veces te la hacen solo para ya callarte, empiezan hasta mascando chicle, hey, Señor, te acepto, y realmente no hay un verdadero conocimiento de salvación, ni necesidad que necesitas a un Salvador. Entonces, en las iglesias, de verdad, últimamente, como les explicaba, en estos últimos tiempos va a haber una tolerancia al pecado. De repente no nos afecta el estar pecando, y venimos desde lo que hablábamos hace un par de semanas, de venir de ser legalista a venir a ser liberal.
y venimos y nuestro mundo es trasladarnos de un extremo a otro. Nos trasladamos al extremo legalista cuando ya venimos y sabemos de las consecuencias. Tú haces algo, vas a un baile, te pasa algo, te metes a un problema y ya cuando se te vienen las consecuencias, empezás, hoy me voy para el extremo legalista, Señor, perdóname, que te pido, te prometo que voy a estar acá para que me quites estas consecuencias. Cuando ya Dios ha pasado las consecuencias, te vas al extremo. No me es servible la ley, me es muy pesado seguir a Cristo, me voy al extremo, a pecar, hasta que volvemos en ese ciclo. Pero en ese ciclo, realmente, hermanos, yo quisiera dejar bien acotado, realmente la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia está inminente. La segunda venida, ya sabemos cuándo va a ser, después de la tribulación, de la gran tribulación, etc. Pero el arrebatamiento es inminente. Y lo que hablamos al principio, el juicio de los sordos, cuando usted esté siendo transformado en su cuerpo, que usted vea a Jesús, a su Salvador en las nubes. Hay unos teólogos que dicen que el hermano que está a la par tuya, que está tibio y que no ha recibido a Cristo realmente en su vida y está caminando como realmente es un mundano, dice que hay una teología que dice que hay unos teólogos que manejan que te pueden ver y ver, por eso dice, a los tibios los vomitaré, le decía Dios a la iglesia de la Odisea, los vomitaré de mi boca, dice, o sea, Dios odia las medias tintas. Mi hermano, pero como Dios es amor y como tú estás diciendo que Dios odia. Lo que pasa es que nosotros queremos entender a Dios en nuestros propios entendimientos y realmente Dios detesta el pecado y llega ese gran odio hacia el pecado de Dios, hacia el pecado, Dios contra el pecado, que envía a su Hijo a morir por usted y por mí. Y muchos dicen, no, Dios me perdona los pecados. Momento, Dios cobra todos tus pecados y los míos en una persona que se llama Jesucristo, que es el Hijo de Él, que sin culpa alguna, sin haber pecado nunca, se hizo pobre, dice, se hizo humano, imagínate, siendo un Dios, se quita todo, se despoja y se hace un humano, siendo Dios también, pero en su humanidad, Él sufrió todo por ti y por mí. Entonces, cuando nosotros tomamos ese sacrificio bien de manera superflua, entonces, de repente, si digamos, mire, después de este punto, yo he estado predicando a esos jovencitos y de estos temas y les digo, si hay alguien que necesita recibir a Cristo en este momento, interrúmpame. Y le veo sus caras con ganas de interrumpir hasta el momento, yo sigo predicando, hasta el momento que me dice, permítame, quiero recibir a Cristo. Y se me parte el alma y toca parar y inmediatamente recibir a Cristo, porque realmente lo único que te va a decir si eres salvo o no es esto. Si nosotros tenemos años en la iglesia y ni siquiera devoramos esta palabra, realmente, hermanos, de verdad les digo, veamos de empezar a pensar para dónde van nuestras almas. Si en estos momentos usted dice, mire, si te mueres ahorita, ¿por dónde te vas? El detalle, hermanos, de no leer su palabra es bien crucial. Es bien crucial. Si tú no tenés amor por su palabra, si tú no tenés amor por depender de Él, dice la palabra del Señor, decía David, de mañana te buscaré. Dice a primera hora, y siempre en las mañanas, Jesús mismo se levantaba en las mañanas. Si nosotros vamos a levantarnos, no tenemos dependencia de su palabra, ¿cómo nos va a contestar Dios? Dios no va a decir, hermano Marcos, aquí te estoy hablando. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y muchas veces, de hecho, después pandemia, donde salieron un montón de pequeños empresarios y todo, a la fecha, si tú agarras YouTube, tú te puedes hacer cocinero, si tú agarras YouTube, tú te haces mecánico, si tú agarras YouTube, hasta médicos. Hay muchas personas que casi son médicos de tanto que saben. Te haces especialista en maquillaje, te haces especialista en peinados, en ropa, en todo, a través de YouTube. Pero como cristianos, ¿cuándo agarramos YouTube a agarrar un estudio sistemático de la Biblia o un estudio exegético para aprender de la palabra de Dios?
Entonces, así está la iglesia hoy. Hermano, y esto va a cambiar. Por el contrario, estos mensajes van a ser, muchas veces cuando uno lleva la palabra y cuando uno lleva el mensaje de salvación, uno quisiera que todas las personas digan, sí, yo acepto a Cristo. Pero eso no es así, es únicamente el Espíritu Santo el que puede redarguir su corazón y tener misericordia de las personas. Ahora, una vez yo estaba muy triste porque llevaba la palabra ya por meses y sentí esa frialdad a las personas que les estábamos predicando. Y realmente el Señor a través de su palabra dice de que únicamente es el Espíritu Santo y tiene misericordia y quien quiere tener misericordia. Dios nos manda a hacer la sal y llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque cuando sea el juicio del gran trono blanco, las personas no van a tener excusa alguna. Y allí sí se van a acordar cuando el hermano Marco, el hermano Andrea le llevaba ese mensaje de salvación a las personas y las personas decían, no, no quiero. Sí, yo creo que tal vez está bastante bien todo lo que nos está diciendo, pero yo creo que valdría la pena hacer un inciso acerca de un tipo de persona muy específico que yo creo que todos hemos visto en algún momento en nuestras iglesias. Y que entra muy bien el tema del soy o me hago. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están específicamente dispuestos únicamente para estar molestando a los demás hermanos. ¿Cómo? Yo a estas personas, yo hasta las considero que tal vez podrían ser hasta infiltrados del diablo para alejar a las personas de la iglesia. Y aquí enlaza con la información que usted decía, que alrededor de 3/4 partes de las personas se van porque piensan que la gente es hipócrita ahí dentro. La típica persona que se siente ella misma que es una santidura andante, pero después pasa poniéndole el dedo en la llaga a las personas cuando hasta la Biblia dice que mira primero la viga que hay en tu ojo antes de ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. Eso es algo muy importante que hay que hablar también y también capa en este tema de que si esa persona, si de verdad será creyente una persona que solo pasa criticando a las demás hermanos, ¿será que es o se hace? Realmente la iglesia está llena de 3 cosas. La iglesia está llena de ovejitas. Y si usted le puede decir digamos, un niño, a veces los niños en la escuela bíblica, mire, somos ovejitas, y cantamos que somos ovejitas, está llena también de cabritos, pero hay una parte también, lo que usted dice, son enviados por el diablo, es así, la Biblia lo dice así, hay lobos feroces, y esos lobos feroces, cuando Jesús iba caminando, vio la cizaña a la par del trigo y le decían los discípulos, cortamos la cizaña, y no, le digo, ahí déjalo, pero llegará el juicio. Entonces lo que usted está diciendo, ¿se va a cambiar la iglesia? No, hermano, la iglesia va a empeorar. Por eso nosotros como cristianos ahorita, si estamos calientitos, empecemos a devorar la palabra para mantenernos así, para mantenernos fervientes por el Señor. Y si yo lo veo que se está cayendo en la carrera, y gracias a estos programas, es para eso, vamos, no te quedes. Hermano, entonces ya no voy a evangelizar. No, momento. La Biblia te dice que hasta el final tú tienes que llevar la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que no te vayas a desanimar, porque en la iglesia, hermano, lo que usted está diciendo, la iglesia, esos lobos feroces están para eso. Están para provocarlo a usted, para que diga, no, entonces mejor no, retrocedo. Entonces, muchas de las personas tiernitos, o llamo tiernitos, que pasan años pero no devoran esta palabra, y dice que solo están de lechita, como dice el pastor, ya llevan 10 años en la iglesia y ni siquiera saben dónde está Apocalipsis, ¿verdad? Es porque no devoramos la palabra. Mientras nosotros como cristianos no hagamos un clic y devoremos esta palabra, que es la palabra de Dios, vamos a ser bien bofitos a esas cosas, y cuando encontremos esos lobos feroces vamos a empezar, no me voy, estos a ver qué quieren, y vamos a comenzar a caer nosotros en lo mismo. Hay que advertir a través de estas imágenes, advertir a toda la iglesia. La cizaña tiene que estar en la iglesia para poner a prueba el trigo. No nos desanimemos por eso, ¿verdad? La iglesia hay que estar atentos a la palabra para determinar cuando muchos de esos lobos feroces traigan el mundo a la iglesia, muchos de esos cabritos traigan esas teorías de los nicolaitas que les decía, o también le habla el Señor a las iglesias
usted tiene el detalle que hizo Balaán, dice. Y hablando un poco de eso, me llamaba la atención estudiando en ese pasaje, porque Balaán, si ustedes se recuerdan que le habló el asno, ¿verdad? O la mula. Sí. Fíjese de que Balaán, el Espíritu Santo bajaba y Balaán profetizaba, pero el Espíritu Santo sintió que Balaán tenía, empezaba a sentir ese deseo de dinero, porque Balac le ofreció dinero para que maldijera a los israelitas. Y mire qué tremendo lo que habla Reyes a través de ese profeta, que dice que no maldijo a Israel, sino que lo que el mal le aconsejó al rey, a Balac, fue de que llevara a las moabitas, a los israelitas, las hijas de los moabitas, de lo que había pasado con lo del incesto y todo, para que los israelitas se metieran a detalles sexuales con las moabitas, para así encontrar la maldición en Israel. Mire qué tremendo. Entonces, por eso en los últimos tiempos el Señor menciona eso a las iglesias. Cuidado con esa doctrina de Balaán. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias hay inmoralidad sexual. Entonces los jóvenes están luchando con eso. Las iglesias están muchas veces llenas de eso y usted lo va a ver y a veces mire, mi hermanito dice que es cristiano, pero le está robando el esposo a la fulana, ¿va? Mire, el hermanito dice que está, inclusive es líder de tal ministerio y lo ha visto quizás por otro lado con... eso está bien Haciendo otras tremendo. cosas, ¿verdad? Exacto, eso está bien tremendo ahorita en la iglesia. Bien complicado, y yo creo que cada uno de los jóvenes, creo que no es de sorprenderse, porque de antes, incluso en la Biblia, hay cosas que pasaban y hoy en día están pasando. ¿Por qué? Porque las cosas que pasaban en la Biblia, yo me quedo admirada, porque en la historia con Lot, de que pasaba del homosexualismo, de tantas cosas que hemos visto, del adulterio, de la fornicación, eso pasó hace años. Y como jóvenes hoy en día podemos decir, nosotros lo vemos como novedad o como nuevo, pero desde hace tiempo en la Biblia ya estaban pasando esas circunstancias. Y tantas cosas que viven los jóvenes, tantas cosas, y tenés que reflexionar y pensar, ¿de verdad soy un cristiano o me estoy haciendo? ¿De verdad estoy luchando? Porque creo que todos luchamos con diferentes cosas que vemos que es difícil. Y para ser cristiano no va a ser fácil llevar el cristianismo, llevar ese evangelio y dar un buen testimonio en la universidad, en el colegio, porque hay X cosas que te quieren jalar. Hay cosas que te van a decir, sé un cristiano light. Exactamente. Sé un cristiano que puede, sí, congregarme, pero también puedo asistir a una fiesta. Soy un cristiano que sí voy a la iglesia, adoro a Dios, pero también puedo tomarme una cervecita. Mire qué tremendo lo que dice en Apocalipsis 3 a la iglesia de Sardes exclusivamente. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, muchas veces lo que usted dice, podemos decir, yo soy cristiano, pero andando en otro tipo de detalles, ¿verdad? Dice la Biblia que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos la hallan, pero angosta es la puerta, dice, que lleva al camino y a la salvación. Desde los tiempos más antiguos, hermanos, cuando Dios vio que pecó a Adán y Eva lo primero que hizo fue agarrar las hojitas de higuera, porque vieron específicamente que estaban desnudos. Agarraron las hojitas de higuera y taparon su intimidad. Y más adelante Jesús, cuando va caminando y ve que la higuera no ha dado fruto, Dios la maldice, Jesús la maldice. Es la única parte donde Jesús maldijo a una higuera. ¿Qué te quiero decir con esto? Las religiones no va a hacer que avances. O sea, la religión evangélica, la religión católica, la religión de los testigos de Jehová, todas te llevan a la perdición. El cristianismo no es religión. El cristianismo es conocer que tenés un Salvador,
es tú, y ese Salvador, cuando tú crees de corazón, lo confiesas con tu boca, con tu mente, viene el Espíritu Santo y te sella. Es allí donde lo que dice Efesios, es allí donde te pone la garantía que eres salvo. De lo contrario, todas las religiones te llevan a lo mismo. ¿Qué hizo Dios cuando vio eso, que Adán y Eva se tapó con la religión? Les empezó a enseñar la forma de cubrir los pecados en ese momento y mató un cabrito. Y fue en Génesis 3:15 donde Dios profetiza que va a venir un Mesías a morir para salvarnos por esos pecados que hizo Adán. Cuando nace Caín y Abel, influencia el pecado a Caín, siendo el primogénito, que de ahí iba a nacer el Mesías. Influencia a Caín, nace el pecado en él, lo llena de pecado, mata a su hermano Abel. Y allí Satanás estaba bastante contento porque había eliminado al primogénito. Satanás sabía de la profecía que iba a venir Jesús. El primogénito mata a Abel, que era el que había encontrado ese amor por Dios. Y después Caín es maldecido por Dios. Entonces allí Satanás está tan contento porque como que había eliminado el nacimiento de Jesús. Pero después nace alguien que se llama Set. Y Eva dice, esto me lo dio Dios en sustituto por Abel. Y de la línea de Set, que es una línea frágil, donde va a Enos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, es una línea frágil, delgadita, que de allí es donde nosotros venimos por la línea de Abraham. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros podemos ser pocos, pero hay un remanente, y Dios le habló a 2 iglesias al final de los tiempos, como va a estar, que es un remanente. Nosotros debemos de ser parte de ese remanente. Vamos a tener un montón de detalles que nos van a acosar para que salgamos de eso y nos vayamos en contra de Dios y digamos, esto ya me cansó, no funciona, pero hay un remanente. Y de esa línea frágil que viene, que es donde nosotros salimos, el diablo no está contento también por esa línea frágil, esa línea delgadita, frágil, pero muy fuerte, que somos el remanente de Cristo, que igual el diablo no está contento por todo esto que hacemos, por llevar el evangelio, etc. Así que mantengámonos hasta el final de los tiempos, que Cristo viene pronto, y empecemos a devorar la palabra del Señor. Yo eso sí lo quiero dejar. Si nosotros no escudriñamos la palabra, es como que estemos sin la vid. Nosotros dice que somos los pámpanos colocados a la vid, pero si estamos fuera de esa vid, entonces no podemos dar fruto, porque no estamos alimentados por la palabra de Dios. De verdad que tenemos que reflexionar, y no solo jóvenes, cualquier persona que de verdad asista a la iglesia, que está en comunión con Dios y que de verdad no sabe si es cristiano o solo está cumpliendo por ir los domingos. De verdad, créame que estos temas van a ser para reflexionar y para darnos a entender. Y ponga usted, de verdad soy cristiano, de verdad estoy siguiendo al Señor porque lo amo o porque es una costumbre para mí asistir a la iglesia. Yo creo que valdría la pena delimitar ciertos aspectos, porque ahorita hemos estado hablando como el tema muy general, pero también hay personas que verdaderamente tienen problemas para congregarse, ya sea por su trabajo, por su estudio, por lo que sea, pero de forma válida. Hay personas que sí tienen problemas para hacerlo, y no por eso nosotros vamos a condenar a esa gente, porque hay personas que sí tienen la plena intencionalidad de venir y servir a Cristo, pero ahí empieza ya todo el contexto que puede rodear a una persona, porque es muy diferente, aquí entre nosotros es muy diferente mi vida, muy diferente a la vida de Andrea, muy diferente a la vida del hermano Colocho, o la vida de cualquiera que nos podría estar viendo. Y en los contextos eso puede cambiar bastante. Es decir, sí, es verdad que hay muchas personas que se están enfriando, es verdad que hay muchas personas que le hace falta el amor de Dios en su vida, pero también hay gente que no puede estar, no porque no quiera, sino porque no puede en su espacio, según su propio contexto, y creo que eso es digno de delimitar.
Yo le dije hace poco, que muchos, lo que usted dijo de las redes sociales, muchos han tomado las redes sociales y realmente los algoritmos ahorita están bien tremendos de las redes sociales. Detectan todo lo que a usted le gusta y es malo y lo detecta el scroll que usted hace, la inteligencia artificial, y eso es también de los últimos tiempos. Sin embargo, hermano, lo que le quiero decir con eso es de que si de verdad no puede ir a la iglesia, y esa no es que yendo a la iglesia usted va a ser buen cristiano, No, no. sino que realmente si tiene necesidad de la palabra de Dios, va a ocupar todos los medios posibles para poder alimentarse. Yo conozco personas, lo que usted está diciendo, que están quizás delicadas de salud y no pueden venir, pero pasan estudiando la palabra del Señor casi Mucho todo más. el día, mucho más. Entonces, hay que leer la palabra del Señor de verdad. Si no estamos ligados a esa vid, no vamos a dar fruto. Y una de las cosas como cristianos que de verdad podemos nuestro espíritu decir que somos cristianos, de verdad tenemos que tener una pasión por Dios, tenemos que tener esa dependencia por su palabra, esa dependencia por el Señor, y de lo contrario no vamos a dar fruto. Yo creo que hoy todos vamos a autoexaminarnos. Algo que me encantaba de una película que es Cuarto de Guerra, que la señora tenía como una habitación donde ella podía y oraba al Señor y entregaba sus peticiones y sus cosas. Creo que autoexaminarnos y decir de verdad, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Y a veces que creo que hay tantas plataformas que nos atrapan, que una serie, que otra serie, y nos quedamos viendo tantas series, y llegó la hora de dormirnos y caímos rendidos, o nos quedamos dormidos viendo televisión y se nos olvidó orar. Y así pasó un día, 2 días, 3, una semana, un mes, y ahí va enfriándome un poco más. De verdad estoy orando, de verdad estoy leyendo la Biblia, estoy entregándome al Señor, o solo estoy cumpliendo de verdad un día al servicio, un día al Señor, y yo de verdad le dedico el domingo al Señor, pero los demás días ya no. Entonces, de verdad es de concientizarnos, no solo ustedes, sino que también nosotros como jóvenes. Creo que a todos nos está atacando el mundo en cierta manera. Créanme que es difícil llevar una vida cristiana, porque sí va a ser difícil. Nadie dice que es fácil llevar el cristianismo. Y creo que algo que usted comentaba, y alguien nos lo comentó, que el hacer este tipo de cosas va a llegar el enemigo. ¿Para qué? Para que no salga. Va a llegar el enemigo y va a decir, esto va a perjudicarse, esto va a hacer esto, va a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque va a ser difícil. El seguir al Señor no es que va a ser, ya le va a dar todo el Señor. No, va a ser difícil. Pero es de ahí donde van a ser los valientes. Es de ahí donde usted se considera un verdadero cristiano, ¿o no? Yo creo que Andrea dio en el clavo con esa palabra de estoy simplemente cumpliendo, porque hay personas que así, esa plena disposición tienen, tengo que hacer esto en la iglesia. Excelente, ya la hice, ya me puedo ir de fiesta con mis amigos, o ya puedo hacer cualquier otra cosa, ya cumplí lo que yo tenía que hacer. Y esas personas son las que de verdad podrían preguntarse uno de forma externa, porque obviamente la salvación solamente la conoce él, la persona y Dios. Uno podría preguntarse, ¿esa persona es o se hace? ¿Es una persona que verdaderamente está con Dios, o es una persona que solamente está por cumplir, por ser alguien religioso? Dice 2 Corintios 13:5, dice, pongámonos a prueba si de verdad estamos en la fe. Si usted está haciendo aquí algo en la iglesia y no lo hace en casa, entonces es cristiano de dos caras. Lo que usted haga aquí en la iglesia, debemos hacerlo igual en la casa. Y lo que no hagamos aquí en la iglesia, no lo hagamos en la casa. Por ejemplo, conozco a algunos hermanos que les gusta andar limpiando y todo, pero en la casa no lo hacen. Entonces es donde empieza todo esto que hemos hablado durante todos estos momentos, que somos cristianos de varias caras. Dice 2 Corintios, pongámonos a prueba, todos, si de verdad estamos en la fe. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto, y esa es
el final de este programa. Recordemos que su venida es inminente y estemos preparados para ese momento especial que todos los cristianos estamos esperando. Dios bendiga. Bendiciones.